Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Otra vez, por la gracia del Señor, estamos nuevamente a través de este medio y también reunidos acá, ¿no? Para poder compartir la palabra del Señor y escuchar el mensaje que el Señor ha preparado para nuestras vidas. Así que ahí en el lugar donde está pueda poder recibir este mensaje y pueda también meditar en lo que el Señor nos esté hablando en esta noche. Voy a invitarle a que pueda escuchar la lectura de la palabra del Señor y que vea ahí en su Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, en la carta a los Colosenses, el capítulo 3, versículo 1 al 4 voy a leer. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta ahí la lectura de la palabra en esta noche. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, en tu nombre poderoso. Agradecidos, Dios, por este tiempo en que podemos, Señor, en este culto de oración, orar, Señor, donde podemos derramar, Señor, nuestro corazón delante de ti y esperar las respuestas que vienen de parte de ti, Señor. También, mi Dios amado, oramos por esta palabra que hoy vamos a escuchar, Señor, que tú nos ayude a comprender, Señor, el propósito de ella y que seamos fortalecidos a través de ella, Señor, y seamos desafiados cada día, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias yo te doy, Señor, oro para que tú derrames sanidad, bendición, Señor, vida eterna en cada vida, en cada oyente, Señor, de esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero compartir en esta noche la palabra del Señor con el tema de esta lectura titulado ¿Cómo poner la mirada en las cosas de arriba? Es como una pregunta: ¿cómo hacemos, cómo podemos nosotros enfocarnos en Cristo, no poniendo nuestras miradas en las cosas del Señor o nuestra mirada en las cosas de arriba, como hemos leído en esta carta, ¿no? Que escribe el apóstol Pablo a la iglesia, ¿no? Dándoles a ellos a entender de que la única forma de seguir avanzando y seguir adelante es poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿no? En las cosas del Señor y no en las cosas de la tierra, como lo hemos leído en este pasaje, ¿no? Cuando se trata de volver a enfocar nuestra mirada, ¿no? Nuestro enfoque, ¿no? En el Señor, en Jesús, es decir, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, la Biblia, que es el instrumento, ¿no? De Dios a través de este manual que nosotros tenemos y que es la palabra de Dios, ¿no? Nos da a nosotros las instrucciones claras, ¿no? O sea, nos orienta de cómo nosotros podemos poner, ¿no? Y debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿no? Y obviamente, ¿no? Esas instrucciones claras que el Señor nos da, ¿no? Es para ayudarnos a nosotros, ¿verdad? En esa debilidad o en ese trayecto de nuestra vida cristiana, ¿no? Pero que a pesar, digamos, de altibajos y muchas cosas, nosotros no apartemos nuestra mirada del Señor. Eso quiere decir que no debemos demorarnos nosotros en, no, ni pensar tampoco, no, en los pensamientos antiguos, en los hábitos antiguos de temor que teníamos, ¿no? O de repente del pecado que arrastrábamos y muchas veces también en los desánimos, ¿no? Que hemos vivido, ¿no? Cuando éramos de repente personas que no conocíamos al Señor, ¿no? Ahora, en cambio, como ya somos llamados, como ya estamos dentro de la familia del Señor, como compartimos el jueves anterior, ¿no? ¿Quiénes son hijos de Dios? Y ahí decíamos de que obviamente los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el hombre viejo o la naturaleza antigua o la naturaleza humana, ¿no? Siempre va a mirar las cosas de este mundo, ¿no? O sea, siempre nosotros vamos a poner nuestra mirada en este mundo, obviamente el hombre viejo, ¿no?
Pero nosotros como hombres nuevos, ¿no? O como criaturas ya creadas en el Señor para buenas obras, debemos mirar, ¿no? A Cristo y debemos mirar, obviamente, las promesas y el poder espiritual que hay a través de nuestra mirada o nuestro objetivo, nuestro enfoque en las cosas del Señor. Por eso en esta noche este es el tema, ¿no? Con esta pregunta, ¿cómo poner nuestra mirada en las cosas de arriba? ¿No? Y obviamente, como dije, en la Biblia, que es el manual, es el instrumento, ¿no? O que nos da las instrucciones correctas para que nosotros no nos enfoquemos de las cosas de Dios y nuestra mirada esté en el Señor. Entonces, por ello es que en esta noche vamos a ver algunos aspectos importantes para que podamos nosotros, ¿no? Fijar nuestra mirada en el Señor. Y lo primero que comparto en esta noche es esto, mire, para que podamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, debemos dar muerte a lo terrenal. O sea, apartarnos de los deseos, ¿no? De este mundo, y obviamente no solamente los deseos, ¿no? Sino la vida de este mundo. O sea, el mundo de hoy en día vive, ¿verdad? Cada día de mal en peor vive, ¿no? Aunque aparentemente para ellos no es así, ¿no? Pero si usted ve, cada día hay una decadencia espiritual, ¿no? Porque se han perdido los valores y los principios cristianos, ¿no? Ya la gente no es como era antes, ¿no? Ya los jóvenes no son como eran antes. Entonces ha habido un cambio, ¿no? Brusco, ¿no? En la sociedad, y por eso es que se ha perdido muchas cosas. Pero aún así todavía nosotros, dentro de la vida cristiana, ¿no? Debemos ir comprendiendo y debemos ir, obviamente, siendo instruidos por la palabra del Señor, para no caer en esos errores, ¿no? De seguir mirando las cosas del mundo, sino, como dije, enfocarnos en las cosas de arriba o poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Por eso, el versículo 5 y 6, mire, de esta carta que hemos leído nosotros, no, de este capítulo, dice: haced morir pues lo terrenal, dice, en vosotros, dice. ¿Y cuál sería eso terrenal, no? Que está hablando el apóstol Pablo. Acá habla de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, dice. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice. Entonces, es bien claro, ¿verdad? El contenido, ¿no? O las palabras que está hablando el apóstol Pablo a la iglesia, diciendo que hagan morir pues lo terrenal, ¿no? Que hay todavía en vosotros, ¿no? Quizás de repente hasta aquí nosotros, con todo lo que hemos avanzado en la vida cristiana, ¿no? Quizás algunos todavía de repente estamos como que arrastrando, ¿verdad? Cierta debilidad o cierta tendencia de repente, ¿no? A las cosas de esta tierra, ¿no? Entonces acá la Biblia, la palabra, como dije, es la que nos instruye, ¿no? Y nos está instruyendo en esta noche a hacer morir, dice. ¿Qué es hacer morir? A no seguir, ¿verdad? Practicando algo que ya no tiene vida, ¿verdad? Entonces, si esa cosa ya no tiene vida, ya no tiene ya ninguna acción ya. Entonces, eso está diciendo el apóstol Pablo, no, que nosotros hagamos morir o dar muerte a lo terrenal, o sea, apartarnos de esas cosas, ¿no? Si hacemos morir lo terrenal, mire, vamos, ¿no? A poner nuestra mirada en las cosas de arriba. O sea, ya no vamos a tener, no, nuestra mirada en las cosas del mundo ya. O sea, ya nuestra mirada va a apartar de las cosas de la tierra o de las cosas del mundo, ¿no? De las cosas terrenales, y poner nuestra mirada, ¿no? En las cosas de arriba, obviamente, como dice acá la palabra del Señor, ¿no? En el versículo 1 que hemos leído: sí, pues habéis resucitado con Cristo, dice. Y acá es lo que va, ¿no? La pregunta para nosotros, ¿no? Lo interesante y la pregunta es, ¿estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba? ¿O estamos de repente todavía en ese vaivén todavía, ¿no? O en esa ola todavía, ¿no? De decisiones todavía, de seguir el camino correcto, ¿no? O hacer lo correcto delante de Dios, ¿no? Y agradarle al Señor, o todavía de repente estamos, ¿verdad? Practicando ciertas cosas que nos, ¿qué se llama? Nos desenfocan, ¿no? De las cosas del Señor, de las cosas espirituales.
y no nos dejan crecer y no nos dejan madurar, ¿no? Espiritualmente, porque seguimos todavía mirando a las cosas del mundo, o seguimos mirando todavía las cosas terrenales. Entonces, nuestro deseo, ¿no?, de mirar las cosas terrenales en lugar de cosas celestiales proviene de dos fallas en el pensamiento de nosotros. Y así, mire, le explico estos dos errores en nuestro pensamiento. El primero es, ¿no?, que buscamos las cosas terrenales porque pensamos que nos servirán de alguna manera, ¿no?, como que nos brindan comodidad, identidad, placer, etcétera. Ese es el primer pensamiento equivocado. Y en cierta forma tiene algo de razón, ¿verdad? Porque cuando de repente uno se enfoca, ¿verdad?, en el trabajo, si vamos a hablar así, de la forma secular, ¿verdad? El trabajo genera, ¿no?, un ingreso económico para esa persona, ¿no? Y obviamente a esa persona que recibe ese ingreso económico le ayuda, ¿verdad?, a una estabilidad económica, ¿no?, dentro del hogar y de la sociedad misma, ¿no? Pero el problema es no dejar que esas cosas terrenales, ¿verdad?, invadan nuestro terreno espiritual o nos quiten, ¿no?, nuestra mirada de las cosas de arriba. Ese es el primer pensamiento equivocado. Y el segundo pensamiento equivocado es que buscamos las cosas terrenales porque nos olvidamos a quién estamos sirviendo o a quién nos debemos nosotros, que es al Señor, ¿verdad? Obviamente. Sin embargo, escuche bien, todos nosotros somos una nueva creación, somos. Si bien es cierto, ¿verdad? Como dice la Biblia, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y luego más adelante habla, ¿verdad?, de la creación del hombre y de la mujer, ¿verdad? Y por ende, ¿no?, la creación de la raza humana, ¿no? Y de ahí nosotros venimos, pero en Cristo Jesús dice la Biblia que somos creados nuevamente, dice, ¿no?, como una nueva creación. En dos partes de la Biblia, mire, habla en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas, dice. Y en Efesios también 2:10 dice que somos hechuras creados, dice, para buenas obras, dice, ¿no? Entonces, esto es lo interesante para que nosotros podamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿no? Es fijar, ¿no?, nuestra mente en las cosas de arriba. O sea, todos nuestros pensamientos antes de las cosas terrenales, antes de pensar qué hago, cómo lo hago, ¿no? No tengo, ¿no? ¿Será que va a dar resultado o será que va a surgir? No, antes de esos pensamientos terrenales, naturales, comunes que tenemos nosotros de debilidad, primero pensar en el Señor, ¿no? Si es la voluntad del Señor, si Dios está de acuerdo, si Dios me ayuda, obviamente, o si Dios me acompaña y Dios está conmigo, entonces ya hay como que un pensamiento diferente, ¿verdad? Primero hemos consultado a Dios o primero hemos tenido el cuidado de preguntarle, ¿no?, al Señor y decirle, Señor, estoy de acuerdo, ¿no?, a la respuesta de tu voluntad, ¿no? Entonces, eso significa poner nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿no? Es deshacernos, ¿no?, en todo caso, del antiguo hombre, ¿no? O de la antigua naturaleza, si quiere llamarlo así, ¿no? Y de los pecados también que nos asedían, ¿no?, o que hacíamos nosotros y también los malos hábitos que nos acompañaban. Entonces, esta primera parte habla de eso, entonces, hacer morir, dar muerte a lo terrenal, ¿no? Dejar lo terrenal, ¿no? Y obviamente, como dice acá el apóstol Pablo, ¿no?, poniendo nuestra mirada, dice, ¿no?, en las cosas de arriba, buscando las cosas de arriba. Porque es de ahí donde va a venir, ¿verdad?, la ayuda, el socorro, el auxilio, la dirección, ¿no?, la fortaleza cuando hemos puesto nuestra confianza y nuestra mirada en el Señor. Lo segundo que comparto, cómo ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, mire, lo segundo es que para que podamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, debemos revestirnos, ¿no?, del nuevo hombre en Cristo.
O sea, hay una nueva naturaleza, si quiere decir una nueva vestimenta, ¿no? O una nueva posición, una nueva condición también espiritual para nosotros que hemos nacido de nuevo. O sea, que hemos aceptado a Jesús como el Señor, como el Salvador de nuestra vida, y obviamente eso nos da una nueva naturaleza, como lo leímos en 2 Corintios 5:17. Una nueva creación, una nueva vestimenta, ¿no? Creado según Dios, dice, ¿no? Entonces, acá mismo en la carta que hemos leído nosotros, en el versículo 9 y 10, mire, ¿no? Dice, no mintáis los unos a los otros, dice, habiéndoos, dice, despojados del viejo hombre, dice, con sus hechos, dice, y revestido del nuevo, dice. O sea, acá vemos, ¿no?, un cambio, ¿no?, de condición, y revestido del nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno de Dios, dice, ¿no? Entonces hay un cambio, o tiene que haber, perdón, un cambio, ¿no?, de condición, ¿no?, o de vestimenta, si quiera llamarlo, ¿no?, que debemos revestirnos del nuevo hombre creado según el Señor, ¿no?, para que nosotros seamos primero revestidos del hombre nuevo para poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no poniendo nuestra mirada en Cristo. Eso significa, ¿no?, seguir mirando a Cristo. La carta a los Hebreos, capítulo número 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, dice, el autor y el consumador de nuestra fe, dice. Eso significa, entonces, cuando estamos revestidos del nuevo hombre, significa que debemos desechar el pecado. Pero esto no significa solamente desechar el pecado, ¿verdad? Porque no es suficiente si lo hacemos nosotros, no, esto de rechazar el pecado, si lo hacemos nosotros simplemente con nuestra fuerza. Porque si usted se da cuenta, muchas veces usted ha dicho, ¿no?, o ha hecho o ha actuado, ¿no?, de repente en algún momento mal, ¿no?, y ha dicho, no, voy a dejar esto, dice, ¿no?, o no voy a hacer esto, o no voy a decir esto. Pero con nuestra fuerza y con nuestra buena intención, ¿no? Porque lo hemos dicho, porque hemos sentido que le hemos fallado al Señor y que no está bien delante del Señor. Pero es nuestra fuerza nomás. Y de repente otra vez, ¿verdad? Por esa naturaleza débil, frágil, ¿no? De repente lo hemos vuelto a hacer, ¿no? Porque todavía no hemos puesto en el Señor aquellas cosas. Por eso, solamente para que pensemos, ¿no?, de que perdón, el desechar las cosas, ¿no?, si no lo hacemos con la fuerza de Dios, ¿no?, o solamente con nuestra fuerza, nosotros seguramente nos vamos a dar cuenta que vamos a seguir fallándole y fallándole al Señor. En cambio, escuche bien, ¿no? Se nos da a nosotros el poder, o sea, de revestirnos, ¿verdad? Con ese nuevo hombre, como dice, obviamente, ¿no? Y eso es cuando nosotros le damos lugar, ¿no?, al Espíritu Santo que habite en nuestra vida, ¿no?, obedeciéndole, haciéndole caso, ¿no?, siguiéndole al Señor, escuchando la voz del Señor cuando nos habla nuestra conciencia y nos advierte de algo. Entonces podemos nosotros completamente rechazar esas cosas y tener la victoria en el Señor. Quiere decir que el nuevo yo se refiere al ser, ¿no?, o a la vida, ¿no?, que ha sido transformada, justificada, ¿no?, transformada, que se parece cada día más a Jesús, ¿no?, que es el objetivo de que nosotros nos parezcamos más a Jesús que a nuestro viejo yo. O sea, ¿cuál era nuestro viejo yo? Nuestro viejo yo era, ¿no?, el pecado, la vergüenza, ¿no?, y la tristeza, el dolor y todas esas cosas, ¿verdad? Pero si dice la Biblia que somos creados según Dios, dice, ¿no?, en la justicia y santidad de la verdad, dice. Por eso vea lo que dice ahí Efesios capítulo 4, versículo 24. Dice que somos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice. Entonces, por eso es que hay que hacer el cambio, ¿no? El cambio de esa naturaleza o de esa condición y revestirnos del nuevo
hombre creado según Dios en Cristo Jesús. Amén. El tercer aspecto importante que debemos tomar en cuenta nosotros, que para poner nuestra mirada también en las cosas de arriba, debemos dejar que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. O sea, cuán importante, hermano, es cuando tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. Y no lo digo yo, no lo dice, mire la palabra del Señor ahí mismo en la carta, ¿no? Después usted lo va a leer, pero ahí en el verso 15 del mismo capítulo dice, y la paz de Dios, dice. Así que es muy importante seguir la paz de Dios, dice, porque acá dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos, dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque eso es lo que necesitamos, hermano, para que nosotros o nuestra mirada no se aparte del Señor. O sea, poner la mirada en las cosas de arriba, porque Cristo es nuestra torre fuerte, ¿no? El Salmo, uno de los salmos dice que Él es nuestro castillo, nuestra torre fuerte, ¿no? Nuestro refugio, nuestra paz, nuestra esperanza y todo aquello que menciona en el libro de los Salmos. Eso quiere decir que cuando nosotros, mire, escuche, nos enfocamos, ¿no?, en las cosas de este mundo, ¿no? ¿Qué hace cuando nos enfocamos en las cosas de este mundo o ponemos nuestra confianza en este mundo? Escuche bien, ¿no? Nos roba la paz. O sea, nos quita la paz de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay preocupación, hay miedo, hay temor, hay incertidumbre, ¿no? Hay duda, ¿no? Necesitamos entonces nosotros concentrarnos, ¿no?, en nuestro Redentor, en nuestro Jesús, y mirar las cosas de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque así no nos veremos envueltos, mejor dicho, en las cosas transitorias, ¿no? Y así muchas veces nos olvidamos del fundamento eterno y además la identidad que tenemos nosotros, ¿no? Esa identidad inmutable, ¿no?, que tenemos nosotros en el Señor. Vea, para que lo entienda mejor, el mundo puede moverse y temblar bajo nuestros pies, pero si Cristo es nuestra torre fuerte, nuestro refugio, nuestra paz, en Él estamos seguros, dice, ¿no? En Isaías 26:3 declara que si el Señor nos mantendrá en perfecta paz cuando enfocamos, nuestra mente en Él y confiamos también en Él. O sea, ¿acaso no deseamos esta paz perfecta en nuestros corazones? ¿No estamos nosotros buscando cada día que esa paz de Dios sea, como dice acá la palabra que hemos leído nosotros en el 15, y la paz de Dios gobierne, dice, en nuestros corazones? Creo que sí, ¿verdad? Entonces, ¿no anhelamos retirar nuestra preocupación y poner nuestra mente en el Señor, o poner nuestra mirada en las cosas de arriba? Claro que sí, objetivamente, claro que sí, necesitamos, ¿no? Anhelamos hacerlo eso, ¿no? Pero siguiendo estos pasos, siguiendo estos aspectos importantes que estamos viendo nosotros en esta noche, entonces podemos lograr, alcanzar, ¿no? Que se llama hacer que nuestra mirada, ¿no?, o nuestro enfoque esté en las cosas de arriba. En cuarto lugar, ¿no?, para que sigamos nosotros la vida cristiana y esta vida cristiana sea agradecida con el Señor, y obviamente tenga, ¿no?, esa esencia de que sabemos de dónde provenimos, ¿verdad? Y quién es nuestro Dios y cómo es nuestro Dios. Entonces, dice que hay que hacer que la palabra, ¿no? O sea, la palabra del Señor, la palabra de Cristo debe morar, ¿no?, vivir, ¿no?, abundar en nuestros corazones. ¿Por qué le digo esto, hermano? No es que lo diga yo, no, sino que lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero ¿por qué le expreso, no, que necesitamos nosotros tener, no, cada día un encuentro cercano con el Señor, aparte de la oración que hacemos y tenemos, ¿no? Este libro, el libro de la vida, ¿no?, que es la Biblia, ¿no?, es la palabra de Dios, es la esencia de Dios. A través de ella, ¿verdad?, nosotros encontramos no solamente, como dijimos, paz, ¿no es?, seguridad, consuelo, esperanza, ¿no?, fortaleza, ¿no?, sino la guía mismo, ¿verdad? Y esa
palabra que mora en nosotros, o sea, ¿no? Que está ahí adentro, en lo más profundo de nuestro ser, nos da la fuerza, ¿no? Y la seguridad para seguir adelante, ¿no? Enfrentando, ¿no? Este mundo. Mire lo que dice el versículo 16 del mismo capítulo 3 que hemos leído. La palabra, dice, de Cristo more en abundancia en vosotros, dice. Y acá habla de algo interesante, ¿verdad? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales, dice. Así que si la palabra de Cristo mora en nuestros corazones, hermano, eso significa que debemos atesorar, no desear, anhelar, no guardar la palabra de Dios para que sigamos poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué es que un cristiano, le voy a decir así claramente, por qué es que un cristiano se desanima, ¿no? De las cosas del Señor? No es porque cuando vienen los problemas, ¿verdad? ¿Qué hace? Desenfoca su mirada, su fe, su confianza en el Señor, ¿no? Y lo pone, ¿no? En el mundo, en la condición, en la circunstancia en la que está atravesando. Y obviamente que de hecho, y seguro que sí debe ser algún problema fuerte o duro, ¿no? Terrible, pero eso no debe desenfocarnos, eso no debe desanimarnos, no debe apartarnos o no debe apartar más bien nuestra mirada de las cosas del Señor. Quiere decir que una de las mejores maneras de poner la mirada en las cosas de arriba, dice, es atesorar, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. O sea, no podemos esperar tener paz, alegría y una perspectiva de repente centrada, ¿no? En Cristo si solo consumimos nomás el material de este mundo, o sea, si solamente seguimos la corriente de este mundo, o si solamente vivimos, ¿verdad?, con la confianza en este mundo. Por eso dice el Señor, ¿verdad?, en segunda de Juan o primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice. Así que, apreciados hermanos, si alguien a quien usted ama, ¿no? De verdad, con todo su corazón, ¿no? Hijo, hija, esposo, esposa, ¿no? Le manda una carta, ¿acaso usted esa carta, ¿no? Que le han enviado la va, de repente tirar, guardar o poner sobre un estante, ¿no? O sobre algún lugar para tenerla ahí? No. No, si a esa persona que le envió es de su preferencia, no le ama, le estima, lo quiere, ¿no? Entonces, por supuesto que él va a leer ese contenido, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le escribió, no? Entonces, ¿cuánto más a nuestro Señor o cuánto más la carta o la palabra de nuestro Señor, no debemos hacerlo nosotros así? Si amamos a Cristo, si nuestro amor es verdadero por el Señor, entonces nos dedicaremos, ¿no?, diariamente a leer la palabra para que, como está diciendo aquí la palabra, ella more en nosotros, habite en nosotros, sea parte de nuestra vida, ¿no? Sea el motor que impulse nuestra vida cada día, ¿verdad? Cuando estemos desanimados, cuando estemos de repente tristes, preocupados, afanados, ansiosos, desesperados, atribulados, ¿no? La palabra que es el poder de Dios, ¿verdad? A través de ella, ¿no? Nos va a dar la fuerza para seguir adelante y ahí, ¿no? Nuestro enfoque, nuestra mirada en el Señor, sabiendo que de Él viene la ayuda, el socorro, el auxilio, ¿no? Como lo dice el Salmo 121. El rey David escribió el Salmo 121 pensando en eso, ¿no? Alzaré mi ojo a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Se hace la pregunta y él mismo se da la respuesta. Viene, dice, de allá, de arriba, de lo último, de allá, ¿no? Del infinito, que es mi Dios, ¿no? Él me va a ayudar, me va a fortalecer, me va a dar la fuerza para seguir adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Es una de las maneras de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿no? Porque nos va a dar la fortaleza, porque nuestra mente va a estar ocupada, ¿verdad? Y nuestro enfoque y nuestro objetivo siempre va a ser mirar las cosas del Señor. Amén. Entonces, debemos leer, ¿no? Y debemos atesorar, guardar la palabra del Señor, ¿no? En nuestro corazón para que podamos tener la victoria que el Señor quiere darnos. Por último,
quiero ir concluyendo el mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos después de haber escuchado estas cuatro cosas, no? Para que esa mirada en el Señor sea efectiva, ¿no? Esto es lo quinto, mire. Aprender a dar gracias a Dios. O sea, cuán importante es la gratitud, hermano. Cuán importante es la gratitud. Si no, no estuviera escrito en la palabra del Señor. Por eso acá, mire, en el versículo 17 del mismo capítulo 3 que hemos leído de Colosenses, dice, y todo lo que hacéis, dice, o hagáis, o hagan, ¿no? O querrás hacer, dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, dice, ¿no? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él, dice. Entonces, el agradecimiento o la gratitud, ¿no? Que salga, que brote de nuestro corazón, aún a pesar de todo ello, de los problemas, ¿no? Puede ser muchas veces no fácil, ¿no? Porque de repente está pasando por prueba y cuesta decir gracias Señor por esta prueba. De repente está con una enfermedad y cuesta decir Señor gracias por esta enfermedad. O de repente ha tenido un problema, ¿verdad? En la familia, con la esposa, esposo, hijo, ¿no? O con algún familiar, amigo, vecino, ¿no? Y difícil es, ¿no? Decir gracias Señor por esta situación o por cualquier situación que esté atravesando de la vida. Sin embargo, escuche bien, ¿no? Sin embargo, el creyente, ¿no? Acá tiene que aprender, por eso estamos para aprender, ¿no? El creyente es muy consciente de que todo lo bueno proviene de Dios, o sea, debemos ser conscientes que todo lo que pasa es permitido por Dios. Romanos 8:28, ¿no? Dice, y a los que aman a Dios, dice, todas las cosas, dice, ¿no? Les ayudan a bien, dice. Entonces, todos, apreciados hermanos, todos somos merecedores, ¿no? Del amor de Dios, de la salvación de Dios. Dice Dios que, dice la palabra, que Dios no hace excepción de personas. Todos los que venimos a Él, dice, venimos a los brazos del Señor, ¿verdad? Y dice la palabra, mire, no, el que viene a mí, dice, yo no le echo afuera, dice. Wow, ¿no? Si dice el Señor que todos tenemos un acceso directo a Él, a venir a buscarlo, entonces es la oportunidad, ¿verdad? Usted que me está escuchando en esta noche, si le ha fallado, ha cometido un pecado, no le ha sido fiel al Señor, de repente sigue todavía con algunas prácticas malas todavía, no ahí acarreando, de repente, no, hoy es tiempo de decirle al Señor, acá vengo Señor y te agradezco por esta palabra, por hablarme y hacerme merecedor de tu salvación, de tu perdón, ¿no? Y pueda yo también recibir, ¿no? En esta noche, ¿no? O en este momento, ¿no? Una ayuda de parte de ti para seguir adelante. Entonces, nuestra gratitud, ¿no? Es importante el reconocer, ¿no? Nuestra condición y aún a pesar de ella, ser agradecidos con el Señor. Amén. Sin embargo, dice la Biblia que a través del sacrificio expiatorio de Cristo, ¿no? Hizo posible que no solamente la salvación, ¿no? Sino la vida eterna, el regalo de Dios para toda la humanidad y todos los que puedan llegar al Señor. Debemos dar gracias a Dios y poner la mirada en las cosas de arriba. Quiere decir que dar gracias no es solo una expresión natural, no, o un sentimiento de gratitud que podamos expresar nosotros por el hecho de haber recibido un favor de alguien. Porque cuán bonito y cuán bueno y qué bien se siente, ¿verdad? Cuando usted hace un favor a alguien y esa persona es agradecida con usted, ¿verdad? Y ahí ve, ¿verdad? Formas y maneras de cómo agradarle, no es por el favor que usted le hizo. ¿Cuánto más nosotros que hemos recibido la salvación de parte del Señor? ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que hemos recibido, hermanos, que Dios nos ha librado de la condenación? O sea, ya no vamos a la condenación, Dios ya nos ha librado, ya entonces debemos poner nuestra mirada en el Señor y ser agradecidos con el Señor, ¿verdad? Entonces eso nos impulsa a hacer la obra, ¿no? La obra a la cual Dios nos ha encomendado. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino servirle al Señor. Aún con nuestros errores, nuestras fallas, podemos servirle al Señor, ¿no? Siempre y cuando no tengamos el cuidado de no apartar nuestra mirada del Señor. Recuerde, ¿no? Quiénes somos y
¿Quién ha cambiado, no, nuestra manera de vivir, no? ¿Y quién ha hecho que de esa naturaleza mala, pecadora, pecaminosa, horrible, no, nos dé una nueva oportunidad, nos dé una nueva vida y seamos, como dice ahí, una nueva criatura en Cristo Jesús? Así, haciendo esto, no, cumpliendo estos aspectos o tratando de imitarlo, así debemos poner nuestra mirada, mire, en las cosas de arriba, como dice el versículo 2 del pasaje que hemos leído nosotros, Colosenses 3, dice, poned la mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra, dice. Así que concluyo, apreciados hermanos, ¿no? Y amigos y toda persona que escuche este mensaje, debemos ser agradecidos con el Señor. Y siempre, ¿no? Nuestra mirada, nuestro enfoque, que esté puesto en el Señor. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte esta noche, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Primeramente, Dios, por habernos regalado la salvación, Señor, por permitirnos, Dios, que seamos el pueblo escogido tuyo, Señor. Y acá que en esta noche, Señor, hemos escuchado, Señor, cómo, Señor, cómo debemos hacer para poner nuestra mirada en ti, Señor. Primero, hacer morir esa parte humana, terrenal, pecaminosa en nosotros, Señor. Seguir, Señor, vistiéndonos del nuevo hombre creado según la imagen, semejanza de ti, Señor. Hacer, Dios, que tu palabra more, habite en nuestra vida. Aprender a ser agradecidos en todo, Señor. Y dejarnos guiar por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te doy gracias esta noche, mi Dios, por cada vida que está escuchando, Señor. Los bendigo en tu nombre y te agradezco, Señor amado, por habernos dado, Señor, esta palabra. Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Siga adelante sirviéndole al Señor. Bendiciones.